Vamos a desarrollar este segundo tema sobre la infancia, así se llama, la infancia. Y vamos a utilizar Isaías capítulo 49, versículos del 1 al siguiente. En lo que es teología bíblica, este se conoce como el segundo cántico del siervo de Yahvé. Isaías 49, versículo 1, el tema de esta noche, la infancia. Oídme, islas, atended, pueblos lejanos. Yahvé me llamó desde el seno materno, ya desde el vientre recordó mi nombre, hizo mi boca como espada afilada, en sombra de su mano me escondió. Hizo de mí saeta aguda, en su carcaj me guardó. Me dijo, tú eres mi siervo Israel, en ti se manifestará mi gloria. Yo decía, por nada me he fatigado, en vano, por viento he gastado mi vigor. Pero Yahvé se ocupa de mi causa, mi recompensa estaba en mi Dios. Ahora pues, esto dice Yahvé, que me hizo siervo suyo ya desde el seno materno, para hacer que Jacob vuelva a él y para que se le una a Israel. Yo era valioso a los ojos de Yahvé, mi Dios era mi fuerza. Poco es que seas mi siervo para restaurar las tribus de Jacob y hacer volver lo que queda de Israel. Te voy a hacer luz de las gentes, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Esto dice Yahvé, el rescatador, el Santo de Israel, de aquel cuya vida es despreciada y es abominado de las gentes, del esclavo de los dominadores. Lo verán los reyes y se pondrán en pie, los príncipes se postrarán reverentes a causa de Yahvé, que es leal, del Santo de Israel que te ha elegido. Esto dice Yahvé, en el momento preciso te escuché y en el día de la victoria te asistí. Yo te formé y te he destinado a ser alianza del pueblo, para restablecer en el país, para repartir las heredades desoladas, para decir a los presos, salid afuera. Y a los que están en tinieblas, dejaos ver. Por todos los caminos pasarán, y en todos los calveros tendrán pasto. No tendrán hambre ni sed, ni les dará el bochorno ni el sol. Pues los guiará un ser compasivo, los conducirá a manantiales de agua. Convertiré los montes en caminos y las calzadas serán levantadas. Mira, estos vienen de lejos, estos otros del norte y del oeste, y aquellos de la tierra de Sinim. Aclamad cielos, exultad tierra, que los montes los celebren con alegría, pues Yahvé ha consolado a su pueblo y de sus pobres se ha compadecido. Decía a Sión, me ha dejado Yahvé, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Acaso olvida una mujer a su niño sin dolerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas personas se olvidasen, yo jamás te olvidaría. Aquí estás tatuada en mis manos, tengo siempre presente tus murallas. Que aventajen los que te reedifican, a la gente que te destruye, que salga de ti los que te asolaron. Alza en torno los ojos y mira. Todos se han reunido y vienen a ti por mi vida, oráculo de Yahvé, que con todos ellos te vestirás como un velo nupcial, te ceñirás
con ellos como una novia, porque tus ruinas y tus desolaciones y tu tierra arrasada van a ser ahora demasiado estrechas para tanto morador, y se habrán alejado de ti tus depredadores. Todavía oirás decir a los hijos de los que fuiste privada: el lugar es estrecho para mí, cédeme sitio para alojarme, y dirás para tus adentros: ¿quién me ha dado a luz a estos? Yo no tenía hijos y era estéril y desterrada y expulsada, y a estos ¿quién los crió? Si me había quedado sola, ¿dónde estaban estos? Esto dice el Señor Yahvé: voy a alzar mi mano a las naciones, izaré mi bandera hacia los pueblos, traeré a tus hijos en brazos, y tus hijas serán llevadas a hombros. Reyes serán tus tutores, y tus princesas nodrizas tuyas. Rostro en tierra se postrarán ante ti, y el polvo de tus pies lamerán. Y sabrás que yo soy Yahvé, no defraudo a los que esperan en mí. ¿Se arrebata el valiente la presa o escapa el prisionero del guerrero? Pues esto dice Yahvé: pueden quitar al valiente el prisionero o escapársele la presa al guerrero, pero yo litigaré con tus litigantes. Yo seré quien salve a tus hijos. Haré que tus opresores se coman su propia carne. Haré que se embriaguen con su sangre como un vino nuevo. Y así sabrá todo ser vivo que yo soy Yahvé, el que te salva y el que te rescata, el fuerte de Jacob. Es palabra de Dios. A la luz de este texto profético, quisiera que por favor pienses y medites por un momento en aquellas situaciones difíciles por las que has estado pasando, en aquellos momentos difíciles por los que te ha tocado atravesar. Piensa en esas crisis internas y sobre todo te pediría que pienses cómo reaccionas ante las adversidades, ante los problemas. Porque a veces el corazón nuestro ante la tribulación se desanima, se angustia, se llena de impaciencia, se llena de miedo, de desesperación. A veces no sabemos cómo reaccionar, a veces sencillamente no sabemos qué hacer. Y escucha bien esto que voy a decir. De cómo reaccionamos nosotros a las adversidades de nuestra vida, ante las vicisitudes de nuestro día a día, cómo reaccionamos por dentro y cómo reaccionamos por fuera. Eso nos va a permitir ver si es que somos personas emocionalmente estables, emocionalmente solventes, o si es que somos personas emocionalmente inestables. Amén. Hace un tiempo atrás estaba conversando con un amigo que, a pesar que tenía 5 años ya en comunidad de oración, 5 años en grupo de oración, sirviendo al Señor, dedicado a un ministerio, a un apostolado, cada vez que él tenía un problema en esos 5 años, siempre reaccionaba de la misma forma, reaccionaba con miedo. Por más formación que en ese tiempo había recibido, por más charlas a las que había asistido, por más retiros en los que había participado, siempre reaccionaba de la misma manera, con miedo. Él un día me preguntó qué significaba eso, por qué reaccionaba de esa forma. Y de pronto yo le dije algo que dice la Escritura en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 40, al ver Jesucristo que en medio de la tempestad los suyos reaccionan no con fe,
sino con miedo. El Señor les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Qué les pregunta el Señor? Fuerte, ¿qué les pregunta? ¿Por qué tienen tanto miedo? Pregunta el Señor. Hace un mes atrás me llama la responsable de las comunidades que tenemos en Chiclayo. Son 5 comunidades que tenemos allá. Y nos habla la que viene a ser dentro de nuestra espiritualidad, de nuestro movimiento, la que es la guardiana, la que cuida la fe de los hermanos allá. Me llama y me dice, hermano, dase la casualidad de que muchos líderes de las comunidades que tenemos acá están atravesando diversos problemas conyugales, familiares, económicos, de salud. Y me preocupa mucho porque están pasando por este problema y me comienza a contar por más de 15, 20 minutos el problema de cada uno de los hermanos, con nombre y apellido. El hermano fulano de tal está pasando esto, el otro hermano fulano de tal está pasando lo otro, a este otro hermano le está sucediendo tal cosa. Y cuando terminó ella de hablar, yo le dije, ¿te has fijado que solo pones el acento a tus tragedias? ¿Solo pones atención a los problemas? Y parece que tu acompañamiento espiritual a los hermanos solo lo basas en acompañarlos en su sufrimiento, acompañarlos en su dolor, acompañarlos en sus tribulaciones, pero no hay una orientación de ir hacia Jesús. ¿Y qué significa esto? Le decía ella. Y le contaba lo mismo que dice Jesús. ¿Por qué tanto miedo? A veces Jesús se sorprende de nosotros, que teniendo tanto tiempo en la iglesia, que teniendo tanto tiempo en un grupo de oración, que teniendo tanto tiempo en las cosas de Él, en las cosas suyas, que habiendo ido a retiros, a jornadas, teniendo un apostolado, dones o carismas, reaccionemos aún como gente que no le conoce. Reaccionemos aún como personas que no saben quién es Él. Y el punto es este: ¿en qué nos diferenciamos nosotros que decimos que le conocemos de los que están fuera de este curso? De los que no vienen a la iglesia, de los que no les preocupa su relación con Dios. ¿En qué nos diferenciamos nosotros que profesamos seguir y conocer a Cristo? ¿En qué nos diferenciamos? Por eso repito, la forma como tú reaccionas ante tus problemas no te permite a ti ver, nos permite ver si es que somos personas emocionalmente estables o no, si es que somos personas maduras o no. Y la inmadurez natural va a significar también una inmadurez espiritual. Amén. Amén. Por eso, hermano, quisiera que te preguntes, ¿por qué a veces vives con tantos miedos? ¿Por qué se suscitan dudas en tu corazón ante las adversidades de tu vida? El Señor, lo que le sorprende es que los apóstoles ya tenían un caminar con Jesús, ya tenían un tiempo caminando con Él, habían escuchado su palabra, habían visto sus milagros y sus prodigios, habían sido testigos del poder de Dios, porque hasta el capítulo 4 que nos estamos citando este texto, ya Jesucristo ha realizado exorcismos, ya Jesucristo ha realizado milagros. Tienes al paralítico que es bajado por el techo de la casa de Pedro en el capítulo 2, y en el capítulo 3 el Señor ha curado a un hombre con la mano paralizada. Es decir, el Señor les sorprende que todo ese caminar con Él para ellos no haya significado nada. Y por eso repito, la inmadurez natural va a suponer una inmadurez espiritual. Amén. Donde hay miedo, hay desconfianza. Donde hay miedo, hay desconfianza. Por eso, preguntémonos por qué nos cuesta confiar. La desconfianza es lo que muchas veces va a hacer
que avancemos en lo natural y que avancemos en lo sobrenatural. La falta de confianza en nosotros mismos va a hacer que seamos personas que no nos atrevamos a hacer cosas nuevas. Va a hacer que seamos personas que no nos movamos de nuestra zona de confort. La desconfianza en nosotros mismos va a generar en nosotros que no conquistemos nuestras metas y nuestros ideales. De ahí que muchas personas empiezan una carrera y no la terminan. Empiezan a estudiar algo, no lo culminan. Se proponen hacer algo en la vida, van un tiempo y no lo acaban. De ahí que muchas personas sean interiormente tan indecisas y tan inseguras sobre las cosas que quieren en la vida, sobre las cosas que esperan de la vida. De ahí que a muchas personas de pronto a lo largo de su vida ha acumulado fracasos. Algo no sirvió, algo no funcionó, en algo no, algunas cosas no hice bien, y a veces esto es lo que se acumula. Cuando el Señor se dirigió a Josué para hacerlo gran caudillo suyo, nos dice el libro de Josué capítulo 1, dice la Escritura que el Señor le dijo 3 veces, no tengas miedo ni te acobardes. ¿Qué le dijo? No tengas miedo, ni te acobardes. Fuerte, ¿qué le dijo? No tengas miedo, ni te acobardes. Una vez más, por favor. Porque para que Josué conquistara la tierra prometida, escucha bien esto, el Señor les había dado la promesa de una tierra de bendición, pero había que conquistarla. La vida se conquista, había que conquistarla. Y el Señor para ello le advierte, no tengas miedo ni te acobardes, porque cuando el miedo entre en el alma, uno termina acobardándose, echándose atrás. Y con esa actitud, Josué no iba a poder conquistar la promesa de Dios. Por eso, nuestros miedos nos van a impedir avanzar. Porque ese miedo en el fondo es un signo de desconfianza, no solamente en nosotros, sino hasta desconfianza en Dios. Amén. Más o menos te cuento mi experiencia. Como dije el primer día del curso, prefiero contar mi miseria para que te pueda servir de testimonio. Cuando yo inicié en la universidad, yo primero que no pensaba estudiar una carrera de 6 años a la edad de 31 años de edad. Cuando empecé a estudiar, fue porque literalmente el Señor me empujó por ese camino. Yo pensaba estudiar un diplomado en teología, no pensaba estudiar la carrera entera, y pensaba estudiar un diplomado porque yo sabía que no iba a dar. Así yo me miraba, como no capaz de poder aguantar 6 años de estudio. Así yo me miraba. El Señor por situaciones me llevó a la universidad, se lo puse complicado, le dije al Señor, si tú quieres que yo entre a la universidad, si tú quieres que yo estudie, entonces pues que entre sin dar examen de admisión. Porque a los 31 años de edad, pues no recordaba nada del colegio, en mi etapa de alcohólico y de fármaco dependiente yo perdí neuronas. Yo tengo lagunas mentales impresionantes y hay cosas que no recuerdo, así de sencillo. Lo único que puedo en la vida es memorizar pasajes bíblicos y memorizar la palabra de Dios. Yo no sabía que esto me iba a ser necesario para el tema de la teología y ese es otro asunto, luego te lo comento. Pero cuando empecé, hermanos, yo había estudiado 2 años de Derecho en la Harvardín, y dejé de estudiar ahí por un tema de que, bueno, me metí al tema de la música, comencé a consumir, comencé a tomar, todos los viernes me alcoholizaba con mis amigos, dejé de estudiar y yo no sabía que en los caminos del Señor todo sirve. Ese tiempo que estudié en la San Martín había aprobado 22 créditos
y era lo que necesitaba para poder estudiar teología. Así que entré sin darle examen de admisión. Una vez entrado a la universidad le dije al Señor, ¿y de dónde voy a sacar 950 soles mensuales para poder pagar la carrera? Pues bien, me llama una persona y me dice, hermano, el Señor me ha puesto en el corazón a abrirte una cuenta. Yo trabajo acá en el banco de crédito y te voy a depositar 50 soles mensuales para que puedas estudiar. Y pues bien, así pasó durante 6 años. En el primer año en la universidad siempre tenía en la mente, no voy a poder. Todos los días que me sentaba en clases era, no voy a poder. Yo me sentaba en la última banca para que el profesor no me llamara. Y me sentaba justo en la parte en donde el profesor se sentaba. Ni a la derecha ni a la izquierda, sino en la misma línea para que cuando el profesor se parara yo me agachaba. Cuando decían, ¿quién sale a la pizarra? ¿Quién crees que se escondía? Entonces iba así con miedo, pero yo me levantaba a las 5 de la mañana para orar. La universidad empezaba a las 8:30. Yo estaba a las 7 en la universidad, que había misa de 7:30, y así entraba a clases. Había un curso lógica, nunca en mi vida llevé lógica, no sabía qué era eso, y el curso en el primer día fue complicadísimo, lógica aristotélica. Primer día complicadísimo. Y yo veía que todos los otros chiquillos, 18 años, uno de 17, yo era el único de 31 años. El otro mayor tenía 23. Y entre el profesor y yo éramos los más viejos del salón. Y cuando yo veía que armaban grupos para resolver los trabajos, yo ni siquiera sabía, oye, me voy acá, me voy allá, nadie me llamaba. Porque ¿quién llama al que no sabe? Y todos los días que iba a la universidad, en mi interior buscaba una excusa para retirarme, para rendirme. Nadie quizás lo veía, pero por dentro yo entraba en pánico. Como muchos de ustedes cuando empiezan algo nuevo. Y entraba en pánico por dentro y yo decía, no voy a poder. Pero oraba. Y oraba un montón. Y le decía al Señor, Señor, una solo activa, una acá, actívala, potenciala, aunque tú te rías. Cada vez que yo comulgaba, yo le decía, Señor, tu palabra dice que tú crecías en sabiduría, sana mi inteligencia. Yo se lo decía, tú te ríes, pero yo me imponía la mano en la cabeza y se lo pedía al Señor. Y pues bien, había un amigo sodalite, que un tipo era un capazo, se hizo mi amigo, me enseñó 3, 4 cosas de lógica. Había otra amiga religiosa que al verme mi cara de desesperación cuando la profesora dejaba trabajo grupal y que yo hacía mi grupo de 1, así era traumática la experiencia, hermano, Ella me jaló a su grupo con el sodality, todos sabían, y yo tuve que romper mi miedo y decirle a la religiosa, terminada la clase, ¿te puedes quedar para que me enseñes? Y me comenzó a enseñar. Terminé lógica con 14 de promedio. El sodalite sacó 13. Sacó 13. La más alta nota fue 16. Y eso me alentó para continuar el siguiente ciclo. Y cada vez era más complicado. Llevábamos 8 cursos a la vez. Hubo ciclos en que llevaban 9 a la vez. Y era bastante complicado algunos temas, pero si el Señor no me hubiera hecho violencia, si el Señor no me hubiera dicho, tienes que continuar, tienes que esforzarte, que yo no te di un espíritu de timidez ni de cobardía. Si el Señor no me empujaba y no me repetía, todo lo puedes en mí que te fortalezco, todo lo puedes en mí que te fortalezco. Si no hubiera tenido 2 horas de oración antes de entrar a clase, me hubiera rendido. Cuando a mitad de la carrera, aunque tú, hasta que te parezca gracioso, el Señor había sanado tanto mi autoestima que era el primerito en sentarse cara a cara con el profesor. Cada vez que el profesor se equivocaba, yo le levantaba la mano y le decía, profesor, se está equivocando en esto. Cuando estudió teología, me he metido discusiones con los profesores.
Ha habido clases en donde levanto la mano y el profesor me dice, tú hablas mucho, tú no. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Todas las experiencias primeras de nuestra vida, todas las experiencias que hemos tenido de 0 a 5 años de edad, van a dejar una impresión emocional en nosotros. Y una de esas primeras experiencias es el miedo. Nosotros no nacemos con miedo, aprendemos a tener miedo. La crianza que hemos tenido, de pronto, puede haber generado esto en nosotros. Y esas primeras experiencias de 0 a 5 años de edad nos van a acompañar todos los días de nuestra vida si es que no buscamos en Cristo ser sanos. ¿Amén? Y es en esta primera etapa de la vida, específicamente por la que queremos orar esta noche de 0 a 2 años, es en esta primera etapa en la que desarrollamos un tema elemental, lo que se conoce como la confianza básica. La confianza básica. Por eso, escucha bien esto, aprendemos a tener confianza a través del contacto físico con nuestros padres. El contacto físico va a generar un vínculo que provoca en nosotros que seamos personas seguras, que seamos personas estables, que seamos personas capaces de enfrentar sin miedo la vida. Por eso, repito, aprendemos a tener confianza a través del contacto físico, por lo que la desconfianza en nosotros ha surgido por la falta de un contacto amoroso con nuestros padres. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo sana Jesucristo la incredulidad de Tomás? Se deja tocar, ¿cierto? El contacto físico, repito, genera confianza. Hace tiempo me fui a una comunidad de jóvenes y entré en el momento de la oración, ¿no? Tenía que orar por los hermanos de la comunidad. Entré en el momento de la oración, ¿no? Y comienzo a orar y habían varios en el suelo llorando. Varios jóvenes en el suelo llorando. Y específicamente en ese momento yo comienzo a orar y comienza el Señor a centrar mi atención en una chiquilla que estaba ahí. Y en ese momento me he acercado por detrás de ella y le he dicho al oído, voy a prestarle mis brazos a Jesús. Y la abracé. Cuando abrazo a la chica, cómo lloraba y cómo se agarraba de mis brazos. Cómo lloraba. Y a mí me ha tocado orar sanación por muchas personas de la misma manera, a través de un abrazo. Y por más de una persona a veces le he dicho esto, voy a prestarle mis brazos a Jesús. Yo no sé por qué Jesucristo quería abrazar a esa persona. No me reveló el Señor la oración de la persona, no me reveló lo que había en su corazón, pero esa persona necesitaba el contacto físico para generar confianza con el Señor. Un día un hermano, amigo que quiero mucho, dejó embarazada a quien ahora es su esposa, y la gente en su comunidad comenzó a juzgarla, otros lo aceptaron. Tú sabes que en la iglesia hay así, no los que señalan y critican, hay otros que abren el corazón. Y este hermano, cuando me ve a mí, el hermano pues se acerca, ¿no? Y me dice, hermano, quiero hablar contigo, que esto y que lo otro, porque aquí por allá, hermano. Yo le dije, un ratito, hermano. Me acerqué y simplemente lo abracé. Y lo apreté a mi pecho. Y el hermano de 33 años de edad se puso a llorar. ¿Cómo lloraba? ¿Y cómo lloraba? Y tímidamente fue extendiendo sus manos para abrazarme. ¿Y cómo lloraba? Después al día siguiente me fui al chifa con él. Porque la sanación tiene que acabar en el chifa, ¿no? Si no, no ha sido efectiva. Y en el chifa el hermano me dice, sentía el mismo Jesús, que era el que me abrazaba. Y por eso, al menos yo en mi experiencia, en mi ministerio, he descubierto que el contacto físico genera en algunas personas sanación de ese grado de desconfianza. Si fuimos tocados, cargados, abrazados desde pequeños,
amados desde pequeños a través del contacto físico, esto va a influir en nuestra capacidad de confiar o desconfiar. Esto va a influir. Por eso, no se trata de cuánto te han abrazado, sino de la calidad del abrazo que te puedan haber dado. Un día estábamos en una casa de retiro en Chaclacayo y había un muchacho que le dio un ataque de asma. Para su mala suerte, no llevó su inhalador. El carro del padre se lo había llevado el diácono y no teníamos cómo salir de la casa de retiro, que era lejano. Y bueno, yo llamé al sacerdote, amigo mío. En ese entonces este hermano no tenía mucho conocimiento de temas de sanación interior, era un sacerdote de fe y tenía curiosidad por estos temas. Entonces le dije, mira, la persona se está ahogando, le dije, vamos a orar con él, pero primero vamos a discernir, vamos a aprovechar el caso, le dije, ¿no? Todavía después los dos hablando y conversando mucho, hasta que se ahogaba. Entonces le dije, lo primero que hay que hacer, y el muchacho daba risa, nos miraba, ¿no? Hay que discernir, le digo. ¿Cuál puede ser la situación por la que tiene el ataque de asma? El Señor en la oración nos revela miedos. Y entonces de todos los miedos que tenemos, pregunté por uno. Y el Señor pone en mi interior oscuridad. En eso apagué la luz. Y el muchacho prendo otra vez la luz y se tranquilizó. Y así me la pasaba, ¿no? Apagando, prendiendo la luz. Cuando comenzamos a orar por el muchacho, porque era un miedo a la oscuridad, ¿y qué había pasado? ¿Cómo se le activó el asma? Que le tocó dormir con otros muchachos que duermen con la luz apagada. Pero él dormía con la luz prendida, por temas de ansiedad, por temas de miedo y algo más. Pero él, pues, no le va a decir en pleno retiro, prendan la luz. Por eso le vino el ataque. Cuando comenzamos a orar, el Señor nos mostró que a eso de los 12 años de edad, esta persona se había metido una chilladera en su casa y nadie lo quiso cargar. No lo cargó su papá porque le desesperó, no lo cargó su mamá porque le desesperó y lo dejaron horas llorando. Y lo que en ese momento él necesitaba era eso, sentirse seguro, sentir aquí estoy contigo. Y entre el padre y yo lo abrazamos. Al muchacho se le fue el ataque de asma y se le fueron los futuros ataques de asma. Y el punto es que por eso el abrazo sana. Tiene esta capacidad de sanar. Ahora, acá es la crisis que tienen algunos padres, hermano. Cuando mi hijo llora, entonces lo cargo, no lo cargo, lo dejo solo, porque hay dos polos opuestos, ¿no? El que dice hay que cargarlo y el que dice hay que dejarlo solo para generar en él independencia. Yo pienso lo siguiente, que todo lo que hagas con amor siempre va a dar fruto sano. Por ejemplo, conozco a mamás que el niño apenas chilla, lo cargan. Conozco a mamás que el niño apenas llora, le meten la teta en la boca. Y el punto es, ¿qué es lo que hay de fondo en esa mamá? Miedo. 1, 2, lo que puede haber también de fondo es, me fastidia su llanto. 3, vergüenza de qué va a pensar la gente, entonces mejor callo a mi hijo. Eso es lo que hace daño. Por eso no es la cantidad, la calidad del abrazo, el gesto. Un día había una hermana en nuestra comunidad con la que estaba discutiendo y problemática, la hermana se peleaba con uno, con otro, y estaba discutiendo verbalmente con un hermano y en eso yo me he acercado simplemente y le he abrazado. Y la hermana pues me ha hecho abrazo patita de gato. ¿Has visto? Te ponen las manos así, ¿no? Entonces la abracé a la hermana y la hermana pues seguía renegando y en eso comenzó a decirme te odio y ¡prum! Comenzó a llorar. Heridas que muchos de nosotros tenemos por la falta de afecto, de cariño que podamos haber recibido. En la etapa de 0 a 2 años, el bebé depende totalmente de los padres para satisfacer sus necesidades. Su forma de ser, la forma de ser de un bebé,
consiste en solo recibir. En solo recibir. Y es recibir lo que le dan. No puede hacer algo por sí mismo. No puede satisfacer él sus propias necesidades. Otros la tienen que satisfacer. Por eso, el contacto físico va a formar un lazo de confianza que en el inconsciente le dice al bebé, aquí estoy contigo. ¿Amén? ¿Amén? Por ejemplo, los esposos. Ese lazo de confianza se genera a la hora que duermen abrazados, a la hora que caminan abrazados, a la hora que tienen gesto de cariño a través de un abrazo. Pero ahí en donde no hay este gesto en el matrimonio, significa que hay un desenganche emocional de la pareja. Por eso, a veces cuando te abraza tu esposo o cuando te abraza tu esposa, ese fastidio significa eso. Hay un desenganche emocional. No están conectados el uno con el otro. Por eso, el abrazo no solamente va a ser necesitado a una temprana edad, sino también en una edad adulta. En Isaías capítulo 41, en el versículo 10, no temas que contigo estoy yo. No mires con desconfianza, que yo soy tu Dios. Yo te he robustecido y te he ayudado. Te sujeto con mi diestra justiciera. Dios, entendiendo esto de nosotros, nos habla a través de estos gestos. Es Dios quien nos sujeta, es Dios quien nos sostiene. Amén. Escucha bien, hermano. Nuestra piel es el órgano sensitivo más grande que tenemos y es en esta primera etapa en donde se desarrolla. Todo lo que percibimos de nuestro mundo exterior lo vamos a percibir a través del contacto físico. Estamos en contacto con el mundo que nos rodea a través del tacto. Por eso el primer momento principal para un niño es la lactancia, en donde no solamente es alimentado, sino que es en ese momento en que se siente protegido, se siente seguro. Es en ese momento la lactancia que va a influenciar en su desarrollo emocional, en su desarrollo psicológico, pero también en su desarrollo espiritual. También en su desarrollo espiritual. Madres que han tenido problemas para darle de lactar a sus hijos, madres de pronto que han tenido dificultad de producir leche. Yo vi un caso, me tocó orar por un caso de una mujer que cada vez que le daba de lactar a su hija le daba asco. Y ella nunca se lo dijo ni al padrecito, ni a la monjita, tenía una amiga religiosa, ni se lo dijo a sus hermanos de comunidad, no se lo dijo a nadie, pero fue en un momento que comenzamos a orar sanación interior y hablamos de resentimiento con la madre, que ella había asociado una actitud que tuvo su madre cuando ella tenía 4 años de edad. Ella está jugando con su pelota, rompe una maceta, la madre que el día anterior el padre le había pegado, que estaba toda iracunda, fastidiada, ve esa actitud de la hija, descargó sobre ella toda su violencia verbal y también descargó su violencia física. Desde ese momento se le metió la idea en la niña, es malo ser como soy. Es malo ser como soy. Por eso, cuando ella tuvo su hija en su momento, ella le rechazaba por esta idea. Por esta idea. Y por eso, todo lo que puede haber pasado en nuestra vida va a provocar esto, una influencia actual y real en nuestro presente. Hay gente, no sé si te has dado cuenta que hay gente que tiene necesidad de tocar. Cuando te habla te jalan. Espera que lo mires. Gente que necesita en el fondo sentir, yo estoy acá contigo, me intereso por ti. Hay gente en una discusión que no deja de llorar hasta que le des un abrazo, porque sienten ese desconsuelo. Y en el fondo no es que lo sientan de la persona que tienen delante, sino que están de alguna manera actualizando las heridas de los primeros años. Cuando yo fui responsable de comunidad,
Hay gente que ve mi carácter que es fuerte, que es serio, pero hermano, detrás de ese carácter hay una persona amorosa aunque lo dudes. No, pregúntale a mi esposa. Pero a mí me ha tocado sanar mucho a mis hermanos así. Cuando yo fui responsable, le dije, Señor, ¿qué comunidad me has dado? Todos tienen desgracia, Señor. Uno más complicado que el otro. Y en verdad los veía así. ¿Tú sabes qué me dijo el Señor? Me dijo 3 cosas el Señor. Ora mucho por ellos, escúchalos y tócalos. Entonces yo le hice caso al Señor. Un domingo al mes me lo llevaba a todos al Santísimo. Un domingo al mes, después de predicarle, nos íbamos a la capilla, se exponía el Santísimo y los ponía ellos delante del Santísimo. Y oraba por ellos. 4 o 5 minutos por el hermano. Empezábamos a las 8 de la mañana y terminábamos a las 7 de la noche. Muchos de estos hermanos son los líderes que tenemos en el movimiento. Son los hermanos que al final el Señor ha terminado utilizando para formar líneas de acción, para formar ministerios y para formar hasta otras comunidades. Mira cómo era el plan de Dios. En muchos casos a mí me ha tocado así, tocar para que Dios sane a través del contacto. Pero no es el contacto solo, es el amor. Todo lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13, del versículo 1 hacia adelante sobre el amor es cierto. Sobre todo en el versículo 13, en donde dice San Pablo, lo que hagamos sin amor no da fruto. No da fruto. No da fruto. Por eso necesitamos, a través del contacto físico, recuperar nuestra confianza. Amén.